En México tenemos una variedad de panes dulces y todos me gustan mucho, pero mi favorito de todos los tiempos es el pan de muerto, no solo por su sabor, sino que también por el significado. Es un pan que no puede faltar en estas fechas ya que lo utilizamos para colocar en los altares. Y si no eres de México y no estás familiarizado con esta tradición del Día de Muertos, quizá el nombre te parezca un poco extraño, pero te comento que no tiene nada de malo. Es una tradición muy linda. En lo personal, a mí me gusta mucho. Recuerdo que cuando era pequeña había un concurso de altares en la escuela, siempre no podía faltar, y en los altares tampoco puede faltar el pan de muerto. Pero ¿qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Espero que les guste. En este recipiente yo ya tengo 500 gramos de harina de trigo todo uso y de ahí voy a tomar 2 cucharadas para preparar el prefermento. No olviden que los ingredientes en gramos, tazas y algunos tips también los encuentran abajito del título, en la cajita de información. Añadimos ahora 6 gramos de levadura seca de panadería. Si no consigues de esta levadura, puedes utilizar de la que viene en cubitos, que es la levadura fresca. Y en ese caso entonces necesitarías 18 gramos. Agregamos 80 mililitros de leche tibia, no fría, no caliente. Si quieres, puedes medir la temperatura con un termómetro. Debe de estar entre 28 a 32 grados centígrados. Comenzamos a mezclar. Añadimos una cucharada de miel, que equivale a 20 gramos. Seguimos mezclando y vamos a dejar reposar a que veas bastante espuma en la superficie. Esto a mí me toma de unos 15 a 20 minutos o algunas veces lo he dejado hasta 30 minutos. Ahora mezclamos la harina restante con 8 gramos de sal. Hacemos un pocito o un huequito en el centro de la harina. Como puedes ver, el prefermento ya tiene mucha espuma por la superficie, lo que indica que está perfecto. Así que vamos a mezclar y vaciamos en el pozo que formamos. Añadimos 3 huevos. Yo los voy a batir ligeramente antes de incorporar. Puedes agregarlos sin batir, pero para mí es más fácil integrar así. ...70 gramos de leche condensada que debe estar a temperatura ambiente. También puedes utilizar solamente 70 gramos de azúcar. Agregamos la ralladura de una naranja y no vayas a rallar la parte blanca porque es amarga. Y de esta naranja vamos a utilizar el jugo. En total necesitaremos 70 mililitros del jugo de naranja. Vierte un poco más de la mitad y mezcla muy bien a integrar los ingredientes líquidos. Poco a poco incorpora la harina. Y en estos momentos la masa ya comienza a oler muy rico por el jugo de naranja, la ralladura y la leche condensada. Al inicio yo tenía miedo de usar el jugo de la naranja pensando que iba a afectar a la levadura, pero al contrario, ayuda a que el proceso de levado sea más rápido.
Así que si piensas dejar reposar tu masa toda la noche en el refrigerador, entonces sustituye el jugo de naranja por leche. Terminamos mezclando con nuestras manos para sentir la masa y agregamos el resto del jugo de naranja poco a poco, pues puede que necesites un poquito menos que yo. Ahora, si sientes la masa seca, entonces pon un poquitito más de jugo de naranja o leche. Vas a obtener una masa algo pegajosa, pero debes de poder manejarla. Y ya que has formado la masita, remueve del bol y coloca en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Vamos a amasar por unos 10 minutos antes de integrar la mantequilla. Esto lo hacemos porque la mantequilla puede inhibir la formación del gluten. Y si así vas a tardar amasando, al añadirla antes tardarás mucho más. Esto es por la cantidad de mantequilla que se requiere para elaborar este pan. Pasando este tiempo y ya que tengas una masa suavecita, agregamos 150 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Entre más suavecita, mucho mejor. Yo te recomiendo que la cortes en cubitos de 10 gramos. Comienza añadiendo solamente 40 gramos y ya que esté bien incorporada con la masa, añades otros 40 gramos y así hasta terminar con la mantequilla. Ya que has integrado toda la mantequilla, vas a sentir tu masa aguadita y pegajosa. Si se te hace más fácil, cúbrela y deja reposar 15 minutos. Después de los 15 minutos, amasas 10 minutos. Repites esto 2 veces más. La tercera vez amasas de 10 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y al estirar no se rompa. Yo seguiré amasando en este momento, golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma, tal como se muestra en el video. Por la cantidad de mantequilla quizá necesites añadir un poquitito más de harina, de unos 5 a 10 gramos más, pero recuerda que tu masa no debe de sentirse seca. En total el proceso de amasado sin parar a mí me tomó 35 minutos, puede llevarte hasta 45 minutos, depende de tu harina y tu destreza al amasar. Debes obtener una masa suave, elástica, que al estirar no se rompa. En ese momento formas una bolita, untas un poquito de aceite en un bol. El proceso de amasado sí lleva algo de tiempo por la cantidad de mantequilla, pero al final, cuando pruebes tu pancito, sabrás que todo valió la pena. Y bueno, continuando con la receta, vamos a colocar dentro del bol nuestra masita y vamos a untar un poquito de aceite por encima para que no se seque. Cubrimos y dejamos reposar a que doble su tamaño a 24-25 grados centígrados. La mía tardó en subir 1 hora con 15 minutos. Si donde vives hace calor, tu masa tardará en doblar su tamaño menos tiempo. Si hace frío, entonces va a tardar más tiempo que la mía. Ya que la masa dobló su tamaño, retiramos del bol y colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Presionamos ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Toma una porción de tu masa para formar la cabecita y los bracitos de tus panes. Yo removí 150 gramos y voy a reservar en este momento. Forma una bolita con la masa restante y divide en porciones de un tamaño similar. También puedes pesar la masa y dividir en porciones de exactamente el mismo tamaño. Mis porciones pesaron entre 104 a 107 gramos cada una.
Forma bolitas con cada una de las porciones, doblando la masa sobre sí misma tal como se muestra en el video. Boleamos y colocamos en una bandeja con papel para hornear. Si no quieres utilizar el papel de hornear, no pasa nada, simplemente pon un poquito de aceite y harina en tu bandeja. Cubrimos un momento y a la porción que reservamos le vamos a añadir de unos 5 a 7 gramos de harina. Esto es más o menos una media cucharada y es para que no crezca tanto la cabecita ni las piernitas en nuestros panes. Dividimos en 2 porciones y formamos 2 barritas. Y ahora voy a dividir en 24 porciones pequeñitas. Aquí ya tengo todas mis porciones. Como ven, son porciones muy pequeñitas porque yo haré 8 panes. Tú, si lo deseas, también puedes hacer 2 panes grandes, 4 panes medianos, 6 panes o pues como yo hacer los 8 panes. Ya eso se los dejo a su elección. Formamos las piernitas presionando y empujando ligeramente la masa entre nuestros dedos, tal como se muestra en el video, y colocamos en nuestro pan en forma de cruz. Presionamos un poquito en el centro con nuestro dedo. Formamos la cabecita, la colocamos en el pan y así hasta que terminemos nuestros 8 panes. Yo puse solo 6 en mi bandeja para que no se peguen al hornear y se cocinen mejor. Normalmente cuando dejo reposar un pan le pongo un poquito de aceite por encima para que no se seque, pero estos panes tienen bastante mantequilla, por lo que no lo necesitan. Sin embargo, si durante el tiempo en que están doblando su tamaño sientes que comienzan a secarse, les puedes poner un poquitito de aceite por encima. Y bueno, ahora los vamos a cubrir y a dejar reposar a que doblen su tamaño. A mí esta vez me tomó 45 minutos. Mis panes ya han doblado su tamaño. Como puedes ver, algunos de ellos se han deformado un poquitito, pero no pasa nada, igual quedan deliciosos. Ahora los vamos a llevar al horno, que ya debe de estar precalentado a 180 grados centígrados. Los vamos a cocinar de 15 a 20 minutos o hasta que los veas doraditos y tu cocina huela muy rico. Puedes probar tocándolos, deben de sonar huecos, o puedes insertar un palillo, debe de salir limpio. Mis panes estuvieron listos en 18 minutos. Como pueden ver, toqué la bandeja porque previamente yo los dejé enfriar de unos 5 a 10 minutos. Ahora les vamos a untar un poquito de mantequilla derretida por encima. Y los vamos a sumergir en azúcar. Ve colocándolos en una rejilla para dejarlos enfriar un poco más. Y ya tienes listos tus panecillos de muerto que quedan muy esponjosos, muy suaves, con un delicioso sabor a naranja y mantequilla que estoy segura te encantará. Puedes rellenar este delicioso pan con una crema muselina que se prepara batiendo 500 gramos de crema pastelera con 180 gramos de mantequilla. Les voy a dejar la receta de mi crema pastelera aquí arribita en las tarjetitas. También puedes rellenar con crema para batir, chocolate, etc. La forma circular simboliza el ciclo entre la vida y la muerte. Aquí en la parte superior, esta bolita representa un cráneo. Las 4 canelillas hacen alusión a los huesitos y también a las lágrimas derramadas por los que ya no están. Colocados en forma de cruz, pueden simbolizar los 4 puntos cardinales consagrados a los distintos dioses: Quetzalcóatl, Tlaloc, Jipetotec y Tezcatlipoca. Y también se les puede agregar esencia de azahar, que evoque el recuerdo por los que ya no están.